bueno, pero si canta Leo Marini, que es el consentido de Emmanuel, no podemos interrumpirlo hasta que Leo Marini no termine y nosotros no comenzamos a hablar. Buen día, amigos. Buen día, tengan todos ustedes los que diariamente siguen este programa en Global TV 65.com, también en Global TV en la señal abierta. Los amigos que lo llevan a sus hogares en las compañías de cable, con las compañías de cable, también los que siguen las incidencias del programa en Periscope y los amigos nuestros que aquí los tenemos, que todos los días están pendientes de nosotros, siguiéndolo por YouTube. Ya saben, no importa que usted no lo vea ahora, lo ve más tarde porque las noticias nuestras nunca, esas noticias siempre están vigentes. Lo que nosotros decimos acá siempre tiene su vigencia, porque efectivamente nosotros no hacemos las noticias, solo que hacemos una manera de contarlas. Y seguramente como la contamos nosotros, tal vez otros también la cuenten, pero no igual que nosotros. Y por eso es que diariamente estamos con ustedes tratando de decirles las cosas que algunos también, que pocos se atreven a decir. Por cierto que ayer hacíamos un comentario, no por la importancia de lo que ocurrió, sino porque muy pocas veces uno ve que la rectificación. Generalmente cuando ocurren los cierres de las estaciones de televisión o de radio, si son caraqueñas, por supuesto, inmediatamente sale una solidaridad de todo el país, porque el venezolano es así, solidario hasta el final. Si se trata de una emisora regional, como ocurrió en días pasados en Maracaibo, a poca gente le importa y no es, digamos, noticia de primera plana en ningún diario nacional. Pero generalmente el gobierno siempre se toma la libertad de quitar concesiones, de adjudicar concesiones también. A veces a radiodifusores que no están calificados para ello, o permitir el funcionamiento de emisoras ilegales que incluso piratean señales. Pero se hacen de la vista gorda porque ellos de alguna manera responden a los intereses políticos del gobierno. Pero ayer nos enteramos que por un programa que fue emitido cuando se iniciaron las clases, una emisora de Caracas del circuito Unión Radio fue sancionada en el sentido de cautelarmente sacar del aire un programa donde habían hecho una serie de señalamientos con respecto con la presencia de un niño. Aquí se han utilizado los niños para todo, el gobierno, para ponerles fusiles, para ponerlos en campaña electoral, pero cuando alguien comete un desliz, inmediatamente no esperan mucho y va... Sacan a relucir la LOMNA, ¿no? Sí, la LOMNA y la fuerza de la ley. Para los que una vez llevaron a unos niños a un teatro en el 23 de enero, con fusiles y con cosas de esas de guerra, no hubo ningún tipo de cosa, fue una tremendura de Robert Serra en aquel momento. Pero cuando Laureano Márquez escribió una pieza de humor en el Tal Cual, pues todavía están pagando las consecuencias. Yo creo que el Tal Cual, por las demandas y denuncias del gobierno, ha pagado más en multa que todo lo que ha podido producir como periódico, como periódico y ahora como semanario. Lo cierto es que la gente de Calma Pueblo en Calma, algo así, Calma Pueblo, cometieron un desliz. Lo que quería reseñar hoy es que ellos responsablemente reconocieron su error. Yo creo que a destiempo, digo yo, debían haberlo reconocido enseguida. Pero bueno, lo hicieron. Y en Venezuela, nunca es tarde cuando la leche llegue. Pero en Venezuela se suelen cometer muchos errores, pero son muchos los que después dicen, los que después reconocen el error y ofrecen las disculpas del caso. Y en ese sentido hay que decirle a los compañeros locutores de esa emisora, de la Mega en Caracas, que está bien. Uno cuando comienza a hablar aquí sabe que corre riesgo, porque en algún momento, por alguna razón, por alguna emoción, se va una palabra y el gobierno está una palabra, algo que puede ser chistoso, pero a los ojos del gobierno no lo es, y inmediatamente viene la sanción. Pero yo en todo caso lo que quiero reivindicar es el reconocimiento del error y por supuesto la enmienda que ellos proponen. Y la propia emisora también está. Y la propia emisora, la propia claro. emisora también. Entonces, para que veamos cómo sí es posible seguir viviendo en una sociedad democrática, donde cada quien tenga sus derechos y deberes definidos. Y asuma su responsabilidad. Y asuma su responsabilidad cuando le corresponde.
De eso se trata, y por eso el comentario acerca de lo que ocurrió con los locutores de ese programa, que por cierto tiene 3 años al aire, que tiene una buena audiencia y que sus conductores son verdaderamente interesantes en cuanto a comentarios. Incluso y cosas de la mamá del niño se solidarizó con los propios locutores. Claro, porque lo hace porque entiende que hay propósito de enmienda, porque que en fin de cuentas, pero que eso tampoco vaya a servir para que su trabajo se vea menguado. Un error no quiere decir que se tenga que seguir cometiendo errores, pero es importante la rectificación de ellos, y a mí me pareció interesante porque muy pocos aquí lo hacen. Y no estoy hablando de gente del gobierno, estoy hablando de gente de oposición que a veces dice cosas y después no es capaz de sostenerlas y se hacen los locos. Aquí se le ha levantado calumnias a más de uno, pero como lo hacen desde una trinchera de la oposición, el tipo calumniado, y miren que no son de personas desconocidas, pero no tuvieron a un gobierno que estuviera pendiente. Pero aquí se han dicho cosas terribles, incluso manejadas del área de la oposición. Aquí, por ejemplo, se ha intervenido sin autorización los teléfonos a personas de la política, y los han sacado en el propio canal del Estado, con groserías y todo. Aquí el propio presidente de la República en muchos momentos ha violado la ley, pero nadie le dice nada. Bueno, ha violado la ley de la LOPNA. Claro. Con comentarios soeces en horario de todo. Y comentarios soeces sobre muchos dirigentes de la oposición. Muchos. Aquí, por ejemplo, el presidente no pierde tiempo para hacer comentarios de sexo, sexistas, contra mujeres y contra dirigentes de la oposición. Y el ministro nunca está pendiente. Entonces, estas son las cosas que la gente va guardando. La gente va guardándolo porque no le queda sino guardarla. Porque en algún momento la correlación de fuerzas, que ya cambió, se expresa plenamente, y entonces veremos cómo se comportan. Que los gallos de ayer, cómo se comportan después. Y con el agravante que se van a tener que quedar aquí. Oye, sí, porque nadie los quiere recibir, ¿ah? Sí, tienen las puertas es que, ya. sí. Algunos países de Latinoamérica van a sumarse a las sanciones. Y de hecho, yo creo que ya están algunos sumados a las sanciones. Europa también se va a sumar a las sanciones, y Estados Unidos. Sanciones que son de carácter que tienen que ver fundamentalmente con congelación de bienes e imposibilidad de hacer cualquier transacción con negocios que tengan que ver con Estados Unidos. Esas son las sanciones. Y por supuesto un veto migratorio por lo menos a 22 civiles y 7 militares. Es lo que son las sanciones que Estados Unidos ha establecido con respecto a Venezuela. Con respecto a los funcionarios y con respecto al gobierno, no con respecto al ciudadano venezolano. En ninguna parte tampoco, a pesar de que este es el grueso yo no he leído todavía ninguna amenaza de muerte al presidente. Las razones por las que Estados Unidos esgrime las sanciones son fundamentalmente narcotráfico, violación de derechos humanos, atentado contra el Estado de Derecho, violencia contra los opositores, deterioro de la democracia y la liquidación de la Asamblea Nacional. Esas son las razones que se han esgrimido en las sanciones que se han hecho. No hay en ninguna parte, usted puede leer la traducción del documento de Trump, que es una loquetera, pero obviamente no hay ninguna amenaza de muerte a Maduro, a menos que él haga una interpretación muy libre del discurso de Pero Trump. claro, yo creo que te voy a decir lo siguiente. Yo te he oído varias veces decir lo mismo. Pareciera que estás preocupado. No, yo no estoy preocupado. No, preocupado tiene que estar Maduro, yo no. No, parece que estás preocupado, o como Trump ha venido cambiando de vocero. No quiero creer que tú que fuiste execrado de la CIA, porque estas cosas la gente tiene que saberlo. Arena fue agente de la CIA un tiempo, pero claro, alardeando en la Manzana de Oro, porque alardeaba en la Manzana de Oro, le mostraba a todo el mundo el carnet, como si fuera el carnet de la patria. Entonces todo el mundo sabía qué caso, cuando llegaron, la información la tomaron porque había un jugador de los Águilas del Zulia que después del juego terminaba en el jet con algunos amigos.
Y entonces ese pelotero de las Águilas del Sur le vio pasar a Arenas, que en esa época vivía por ahí cerca, y le vio el carnet de la CIA. Y le dijo, ese hombre es de la CIA porque yo soy del Cuerpo de Paz, que también eran agentes de la CIA, según decía la izquierda de la época. Todos éramos agentes de la CIA. Entonces, pero Arenas fue destituido porque Arenas quiso cobrar la cesta ticket en dólares. No, la cesta ticket no, Francisco, no la cesta ticket, no. Yo no quise cobrar eso. Pero a mí eso fue lo que me contó la bolsa Clip. La bolsa Clip, que era otra. Era otra bolsa. Pero esa sí tenía cosas. Se la daban a los bolsas nada más. La bolsa Clip. Pero, bueno, entonces, como te vi preocupado por las palabras de Trump, yo dije, bueno, seguramente es que Arenas está enmendando a Trump buscando que este hombre, que nadie crea, pero que Maduro no vaya a creer. Pero es que Maduro es un tipo, mira, la sonrisa de Maduro nos muestra a un hombre temeroso de sí mismo. ¿Tú crees? Sí. Tú ves a Maduro y sientes que ese es un hombre temeroso de sí mismo. Es decir, tiene temores, porque cada vez que tiene un chance, le dice, no al oído como haría uno, ustedes me siguen apoyando, yo cuento con ustedes, pero eso ya no se lo dice al pueblo en plaza pública, sino a unos tipos vestidos de verde. Y eso, cuando uno comienza, porque yo he sido presidente también. ¿De qué? Cuando uno comienza a decirle a los que lo sostienen, si me siguen sosteniendo, porque uno tiene duda. Y cuando uno tiene duda, tiene miedo. Y cuando el miedo se instala en los huesos, es terrible. Es terrible. Es que cuando la duda se instala, el miedo se instala en los huesos, es terrible. Y yo tengo la impresión de que Maduro no duerme bien. No debe dormir bien, Porque cuando uno dice que yo duermo como un bebé, es mentira. Nadie duerme como un bebé. A lo mejor duerme como un bebé llorando toda la noche porque se orina. ¿Y se orina de qué? De miedo. Exactamente. Te voy a decir, mire, que quede contar. Esa parte, como es en los tribunales, va a quedar fuera del programa. No por nada, porque no se ha dicho nada que pudiera dañar la integridad moral de nadie, pero lo cierto es que yo sí creo que este caballero, Nicolás Maduro, tiene miedo, como tiene miedo Herván Escarrá, chico. Herván Escarrá lo que está es preocupadísimo. No, miedo. O preocupado, o preocupación. ¿Tú sabes cuál es? No, miedo. Preocupación es una cosa y miedo es otra. ¿Tú sabes cuál es el problema de Escarrá? Que las hijas de Escarrá son mayores de edad. Y lo pueden desconocer. Hay un caso en la historia, que lo tenemos presente. ¿Qué ocurre? A la esposa de Pablo Escobar y a sus hijos, entre ellos al mayor, los empezaron a perseguir en los aeropuertos porque nadie quería... Todo el mundo hizo negocio con Pablo Escobar, y cubanos, dominicanos y nicaragüenses. Pero cuando Pablo Escobar lo matan, nadie conocía a Pablo Escobar y no lo querían recibir. Entonces en Argentina los llegaron y tal, no sé qué cosa. ¿Tú sabes qué tuvieron que hacer con ellos? Que la viuda ya no era la viuda de Escobar, sino la viuda de Marroquín. Y el hijo de Pablo Escobar le cambiaron el nombre y ahora es Marroquín. Es decir, repudió a su padre, repudió el apellido de su padre. ¿Ok? Ahora anda por ahí defendiéndolo, buscando plata, que Netflix le dio un dinerito por unas demandas, una cosa, pero en fin de cuentas, porque están retratando a Pablo Escobar como muy tirano, como muy cruel. El que dijo, si la abuela me la reviven, si la abuela está muerta me la reviven y la matan. Y la matan. Bueno, pero fíjate. Pero las muchachas de Escarrá lo pueden repudiar, decir, ese ya no es el padre de nosotros. Eso es terrible, eso da miedo. No, yo sé que es terrible. Ahora, ¿qué te daría a ti más miedo? Que la estén persiguiendo en Estados Unidos, que tus hijas comiencen a decir, no, ese señor, no, si yo nunca fui. Ustedes lo ven a él. Bueno, yo te voy a decir una cosa. No, pero mira, ustedes lo ven a él y miren unas a nosotras. Ellas son bonitas. Porque son bonitas porque la mamá se llama Oasis. Las hijas de Escarrá son bonitas, te pregunto. Bonitas, yo me refería a las mías. Yo me refería a las de Escarrá. Yo no conozco las de Escarrá. No conozco las hijas de Escarrá. Yo lo que le veo a Escarrá es una cara de preocupación y probablemente de miedo. El miedo paraliza y Escarrá está paralizado. Fíjate que la única mención que ha hecho sobre el caso es que la han molestado con cierto grado de agresión a las hijas.
Pero a Ezcarrá le hacemos la recomendación siguiente. Es verdad, uno defiende a los hijos, porque los hijos de uno son lo más importante que uno tiene. Eso es verdad. Pero según Ezcarrá, que es el defensor de este régimen, y uno de los aspectos más publicitados de este régimen es la educación, tráigaselas para acá, inscríbalas en la Universidad Nacional Pero si Bolivariana. Ezcarrá estudió aquí En, y Ezcarrá estudió en Venezuela. claro, Y- pero porque habían buenas universidades, Francisco. Hace 20 No, Ezcarrá ah, estudió en la Bolivariana. pero ¿cómo va a estudiar en la bolivariana si él es constituyentista? Eso fue, me Él dijeron, es constitucionalista. eso me dijeron a mí. No, no, en una bolivariana. Él estudia en la Universidad Central de Venezuela, o por lo menos en la Universidad Tres Bello, o en la... Pero No, él, en la central. en la Central. Bueno, la Central tiene buenos profesionales. La Central es una excelente universidad y le gusta también una excelente universidad. De la que dudamos es de la Universidad Nacional Bolivariana y de la UNEFA y de todas esas universidades que se han creado, que dejan mucho que desear. En Venezuela la educación nunca fue mala, es decir, con problemas sí, pero nunca fue mala hasta ahora. Hasta ahora. Igual que la cultura, chicos. Los títulos más resonantes de Monte Ávila son Bush contra Chávez. Ser capitalista es un mal negocio. Adivina quién lo dice. El de ese libro, ¿de quién es? Diego Salazar. No, Herman Eltrudi. Jaime Eltrudi hizo un libro que se llama Ser capitalista es un mal negocio. Pero mira quién lo dice. Quien hizo negocios como Odebrecht. Mira, para que tú veas cómo son las cosas. Bueno, lo que está, pero es que hay que saber, hay que interpretarlo. Es lo que está diciendo Arena. Es que los negocios son mejores cuando no es socialista. Es para que es un poco, es como una reducción al absurdo, pero así es. Pero hay que aprender a leer, porque acuérdate que todavía Germán Gertrudis es una de las figuras más relevantes del socialismo venezolano. Que por cierto, yo estaba, le voy a preguntar a alguien que está con nosotros ahora, aquí en el estudio, un profesor universitario que va a estar con nosotros comentando sobre la situación, sobre todo vamos a conversar con él, incluso sobre los precios en el mercado de las pulgas, el que va mucho al mercado de las pulgas. Yo voy al mercado de las pulgas. Tú vas al mercado de las pulgas, claro. Yo te conté ayer lo de mi crema dental. Pero ayer, fuiste ayer otra vez a la No, pulga? yo te conté ayer. Porque así te ves mucho por la Plaza Baral. Sí, obviamente que sí. Yo te conté lo que me pasó con la crema dental que fui a comprar. Compré la crema dental y cuando la fui a abrir tenía una zanahoria dentro. Pero ¿sabes por qué? Porque creyeron que yo era conejo. No, por lo subliminal. Es que la zanahoria... Aquí, yo no sé si cuando uno compra conejos se acuerda de la zanahoria, o cuando uno compra zanahoria se acuerda de los conejos. Las dos cosas. Ahora, tú tienes cara de conejo. Arena, usted no le... Póngale la cámara a que no tiene cara de conejo. Y de conejo criollo, liebre. Póngale la cámara, que hay un conejo. Allá está un conejo, a veces un conejo con lente, ese es el conejo de la suerte, pero ya viejito. Esto es el conejo, pero sin suerte. Sin suerte. Porque es que ese conejo tiene suerte Sí tiene. de no vivir en Venezuela. Porque ya se lo hubieran comido. Sí. Mira, Francisco, bueno, para que tú veas, mira, quiero resaltar lo que hizo mi sobrino ayer, ¿ves? 200 y se dice fácil. Que estuvo una vez con nosotros en el Estuvo programa, aquí con claro. nosotros. Y nos dijo esa vez que él estaba conectado. Pero 200 y ayer. La gente dice, pero con Venezuela no hizo nada, dice un tipo ayer. Pero con Venezuela jugó cinco juegos y con Con los Bravos. y con los Bravos jugó como 100. Sí, la verdad que un hito importante, son muchos los venezolanos que han conectado 200 y en el deporte de Grandes Ligas. Bueno, muchos no son muchos, pero son varios venezolanos los que han conectado. Y era obvio que Incierta lo hiciera. E incluso, mira, a mí me dijo JJ Villamil un día, lo que muchos habían señalado. JJ Villamil es una de las figuras más, de los conocedores del deporte y sobre todo el béisbol mejor informados que tenemos en el Zulia. Él me dijo un día, mira, si Ender Inciarte aprende a dragar la bola, como en su momento lo hizo Davalillo, va a ser un bateador de 3.30, 3.40 en las Grandes Ligas. Por eso le va a subir el promedio. El cambio que él ha dado desde su primera temporada con los Bravos a hoy es un cambio muy notorio. Primero, mucho más paciente en el home. Le batea menos bolas malas y batea mucho para su banda y batea bien hasta allá. Y eso le da una ventaja enorme, que batea 200 y en Grandes Ligas no es cualquier cosa fácil. Fíjense que un bateador insigne como Altuve está por conseguirlo, pero Altuve es un pelotero que rompe fuera de serie, el ¿no? Nosotros vamos a felicitar a Ender Inciarte y por supuesto a su tío, que fue quien enseñó a jugar béisbol. A batear.
a batear y a fildear. Y a salir corriendo. Y a salir corriendo. Arenas tenía en su casa, junto con su hermano Astolfo, un campo de béisbol, donde le hacían sus prácticas cotidianas. Por cierto, que es bueno señalar que hay un hermano de Ender Inciarte que tenía mucho más condiciones que él para jugar béisbol. Más condiciones, más talento si se quiere. Pero sí, no le gustó el béisbol. Jugó y no le gustó el béisbol. El otro, flaquito, pequeñito, que a veces lanzaba y a veces jugaba primera base también. ¿Te acuerdas? Sí. Que yo? Bueno, se metió a jugar y miren por dónde va. Ojalá llegue muy lejos, porque la suerte de Inciarte está ligada también a la suerte de este país, porque Inciarte es, digamos, esa nueva generación de venezolanos que triunfan en el exterior, y nosotros tenemos muchos venezolanos también triunfando en el exterior, y vamos a tener muchos en el futuro. Así que las felicitaciones para Arenas y para su sobrino, y esperemos que algún día lo volvamos a ver en Venezuela. Sí, va a ser difícil. Porque va a ser muy difícil que con las Águilas se vuelva a vestir del equipo de Aguilucho, entre otras cosas porque las Águilas no apostaron por él. Cuando él vino a jugar una vez aquí, la última vez que jugó, las Águilas no le quisieron pagar lo que él pidió. Jugó, pero le pagaron un poco de muerto, mucho más que lo que quería cobrar él. Y eso parece que es una constante en las Águilas. Pero bueno, de los campeones nadie habla mal. Sí, señor. Nadie habla mal de los campeones porque los campeones son justamente eso. Mira, Francisco, y cambiando de tercio, como dices tú, la MUD no va a República Dominicana. No va, el gobierno dice la MUD no cumple con seriedad nada que tenga que ver con un mínimo de acuerdo, y decidieron no ir a las conversaciones ni a negociar. Pero yo te voy a decir lo siguiente, ¿pero qué fue lo que propuso la MUD? La gente lo sabe. La MUD propuso lo que siempre ha propuesto. Sí, pero está bien. Yo lo que digo es que si me toca a mí, por ejemplo, ser el representante de la Mesa de la Unidad Democrática, yo no fuimos para Santo Domingo porque nosotros llegamos a conversar con ellos cuando en la parte exploratoria, y le dijimos que nosotros estábamos dispuestos, nuestros puntos de vista eran estos y estos y estos y estos, y que consideramos que para poder conversar sobre otros temas y los temas de ustedes, necesitamos que estas cosas queden claras. Debió haberlo vuelto a plantear, porque resulta que la campaña contra la MUD es tan grande que uno a veces no sabe si lo que van estos tipos a la MUD, allá a Santo Domingo, es a entregar el Golfo de Paria, entregar el puente sobre el lago. Si un día de esto aparece Marianela Salazar o cualquier de ellos diciendo que Rosales lo vieron negociando con Trump el muro de Lagunilla, y la gente lo cree. Sí, bueno, es que la MUD tiene enemigos en el gobierno, por supuesto, obvio. Es como la cultura popular. que tiene enemigos a granel en este caso. Pero un grueso importante de la artillería contra la MUD proviene de las filas de la oposición, los opositores de la oposición, y que crean opinión, que son importantes. Es más, estos tipos pueden llegar a decir que fue Julio Borges, Manuel Rosales y Henry Ramos los que entregaron la Guyana a los guyaneses. La Guayana a veces esquiva a los guyaneses. Es posible. Pero es que lo pueden decir, si es que dicen cosas. No están diciendo que la culpa de lo que le pasa al país tiene que ver con el bloqueo económico. ¿Cuál bloqueo? Sí. Pero fíjate que tú estabas leyendo una nota en estos días donde hacía un resumen del supuesto bloqueo a Cuba. Y, en medio del bloqueo, Cuba negociaba y tenía relaciones de comercio con Europa, con algunos países de América. Es decir, que el tal bloqueo era una cuestión estrictamente norteamericana, pero los cubanos pudieron relacionarse internacionalmente con cualquier país del mundo, exceptuando con los Estados Unidos. Así un resumen alguien, pero no recuerdo. Hay trabajos, mira, hay trabajos que sobre ese tema hay trabajos, incluso hay uno de Sobeldez, y hay un trabajo también que escribió, algunos artículos que escribió Dixon Martínez, demostrando que era mentira, una gran mentira, pero muy bien manejada. Porque yo creo que los próximos gobiernos venezolanos deberían no buscar a los venezolanos, no buscar como propagandistas a los venezolanos. No se les vaya a ocurrir con esto que voy a decir, contratar a Villeguita, que porque Villegas
Sí, hay que reconocer que yo lo he propuesto para hacer el premio de O por lo menos que el premio lleve su nombre. que el premio lleve su nombre, claro, el premio a la transparencia. A la transparencia y a la verdad. Ernesto Villegas. Ernesto Villegas, sí. Polchac. Se le pone el apellido de su mamá también para que no quede duda, que es él. Nadie más que él. Pero la izquierda siempre ha logrado, chicos, éxito en cuanto a incluso cuando tiene derrota. Éxito. La izquierda, por ejemplo, Fidel Castro y el Che Guevara. El Che Guevara se llevó en los cachos nada más y nada menos que a 3.000 cubanos, sin juicio ni nada. Y no pasó a la historia como un asesino. Porque la izquierda internacional justificó que esos muertos tenían que morirse, pues. Porque sí. En cambio, los de Pinochet, que mató menos, Pinochet es un asesino. Y el Chacal dijo, primero que no había víctima inocente. Y él mismo dijo, sí, me están jugando a mí por criminal. ¿Y por qué no a Fidel Castro, que tiene más muertos que yo? Bueno, claro, tiene un excelente aparato propagandístico, porque el caso más evidente es Stalin, que se pasó por el filo, por lo menos en la época de la instauración, de desplazar todo el parque industrial soviético, mató 2 millones de campesinos y tampoco nadie dice nada. Entonces, bueno, la izquierda tiene un excelente aparato propagandístico, buenísimo además. Ahora, lo mismo debe hacer la MUD, que no es ni de derecha ni de izquierda. Yo creo que uno debería empezar por pasar a la página con respecto a la izquierda y a la derecha. Amigos, antes de dar inicio a la conversación con Alexis Sandarcia, quiero decirles que le agradezco mucho al Gobierno Nacional por habernos tomado a nosotros para ser sus... ¿De conejitos? No, de conejitos no. para haber confiado en nosotros para promocionar sus cadenas. Para promocionar sus cadenas. De verdad que lo estamos haciendo con mucho cariño. El gobierno, a pesar de que ellos saben que nosotros no estamos con ellos ahora, ¿no? Ustedes saben cómo es la cosa. Es que ahora nadie está con el gobierno. Por ahora. Sí. Pero le agradecemos mucho y nosotros por eso tenemos el Periscope. Antes de irnos del canal, que no será tampoco muy tarde, colocaremos el programa en Facebook y en YouTube, directo, para que cualquier presidente que quiera publicitar con nosotros lo pueda hacer con confianza. Incluso puede tomar todo el tiempo el programa. Incluyendo los de Nicaragua y Bolivia, que son los que estamos esperando, son los venaditos nuestros. Que son los que tienen plata además. Amigos, con nosotros se encuentra ahora Alexis Sandarcia, quien nos va a ayudar a hacer el programa. Porque como usted ha visto, pues nosotros hoy no teníamos muchos temas. No sabía eso. Cuando usted vea que yo comience a hablar de Lila Morillo, de la boca de Raquelita Castaño, de la honestidad, de las píldoras de honestidad revolucionaria y de ética y de conciencia revolucionaria, diga, esos señores no traen nada en la bola. Fíjense que hoy hasta metimos un comentario deportivo empezando. Sí, señor. Así estará. No, es un comentario familiar. Así estará, pero ahí familiar. Pero bueno, Alexis Sandarcia es muy conocido en la Universidad del Zulia, es un joven universitario, a pesar después de que ya su cabello buscó otros lugares, pero eso no es señal de tener mucha edad, porque hay uno que tiene más edad que él y tiene el cabello más largo. Y negro. Alexis es licenciado en Comunicación Social y es magíster en Historia en la Universidad del Zulia y además es profesor universitario y escribe bien todas las semanas en las redes. En las redes tiene su columna bastante leída. Yo confieso que la leía poco o no la leía, pero una última columna que escribió en estos días llamó la atención porque tocó un tema que a muchos venezolanos les ha costado tocar. Incluso yo presencié una conversación entre dos profesores y entonces la profesora le dijo a un hombre que fue de izquierda y que seguramente lo sigue siendo, le dijo, pero tú te metiste a ADECO, y el tipo fue como sorprendido, en vez de decir, sí, yo me metí a ADECO, y yo, ay, ¿eso qué tiene que ver? El tipo fue sorprendido y empezó a balbucear y a dar explicaciones que nadie le estaba pidiendo. Y yo le dije, ¿y tú validaste? Y me dijo, sí. ¿Pero por quién validaste? Por voluntad popular. ¿Y por qué no validaste por AD? Bueno, porque le dio cierta cosita decir que él era de Acción Democrática y que le simpatizaba Acción Democrática. Alexis Sandarcia escribió un artículo justamente sobre ese tema. ¿Tú fuiste a ADECO?
primer lugar, buenos días y Bueno, gracias por la es lo que se por la estila, pero ya invitación. nosotros lo llamamos por ti. No sabía que iba a ayudar a hacer el programa, Ah. ¿verdad? Y eso me compromete. Mira, yo creo que todos los venezolanos son adecos en general. Hemos En sido, general, somos. como cultura. Pues yo incluso lo digo en ese y lo dije en un escrito anterior cuando cumplió 76 años. Acción Democrática, escribí un artículo que dije que no se puede hablar de Venezuela sin hablar de Acción Democrática. ¿Y eso por qué? Porque es una cuestión cultural. Es decir, ser adeco, que en un momento incluso fue peyorativo porque lo instalaron el medinismo, el López Contreras el medinismo lo instaló para hacer lo que da mal, era adeco comunista, ¿no? El adecomunista. Y la contracción, adeco. Y terminó siendo más bien una identificación, una identidad, ¿no? Como algo que busca ser negativo termina siendo, por los procesos sociales históricos, terminan siendo positivos, pues. Entonces, ayer conversaba con unos amigos y le decía que en el sentido estricto, AD es una cultura en Venezuela, es un modo de ser, un modo de ser, que por supuesto está asociado políticamente a lo que ha pasado, pero que es una forma de ser del venezolano, y lo interpretó muy bien Rómulo Betancourt, los fundadores de Acción Democrática lo interpretaron en su momento, y eso ha quedado. Incluso yo tengo amigos historiadores, Manuel Susarini, que es un gran amigo y fue tutor de mi tesis, me dice que uno de los grandes logros de Acción Democrática y de Rómulo fue crear los compadrazgos. Cuando estaba construyendo el partido, el compadrazgo, el compadre, fulanito, que eso fue una política de Acción Democrática, de penetración pues en los sectores populares, y coincide con lo que dice Manuel Caballero, porque en el texto político, Betancourt, hacedor de nación, hacedor de país, creo que se llama el texto, no recuerdo bien, hacedor de país o hacedor de nación, de Manuel Caballero, dice que Rómulo Betancourt, cuando fue a la fundación de los partidos, porque él fue de la frase que no se quede un solo pueblo donde no hay un comité de Acción Democrática, en su primer momento, que el interés de Betancourt no era tanto la gente que pudiese tener dinero o pudiese tener propiedades, ese tipo de cosas, sino aquellos que tuvieran un contacto muy real con los sectores sociales. El bodeguero, muy conocido, el periodista, el médico que atendía la ruralidad, ese tipo de cosas, que era el interés de él. Entonces, por supuesto, eso penetró mucho, penetró bastante. Entonces yo digo, bueno, yo, militante del Partido de Acción Democrática, nunca he sido, al contrario, todo el mundo no, en la universidad. Saben que lo confronté muchísimo desde el Movimiento 20, que fui uno de los fundadores y dirigentes del Movimiento 20, y nos confrontamos duro en la universidad. Pero mi familia sí fue adeca, y es adeca. Mi papá, José María Maneiro, que es primo de Alfredo Maneiro, fundador de la Causa R, ellos fueron fundadores de ADE en el estado Sucre. Y entonces, esto ya me decía Morillo, César Morillo, me decía, bueno, ¿y cómo, si toda tu familia, tu papá, tu abuelo, tu hermana, tu abuela, están tan ligados a Acción Democrática en el estado Sucre? Y mi hermano Fran Andarcia fue el primer presidente de Acción Democrática en el pedagógico de Caracas. O sea que tú lo que estás haciendo es volver a la familia. Ahora, bueno, es que hay como una especie de un regreso, es verdad. ¿Cómo termina yo en AD? En la izquierda. Porque con el carupanazo, los primos míos, que era la generación más joven, participaron como Lina Villegas. Y entonces había los más jóvenes, yo era más cercano a los más jóvenes, por una cuestión generacional, ¿no? Por cierto, el Molina... Y eran la izquierda y yo elegí mucho a la izquierda. Pero por cierto que el hijo de Molina, el ministro, se las trae. Sí. Y se las lleva también. Y se las lleva también. Sí, señor. Sí. Fíjate, nosotros yo lo he dicho reiteradamente, yo creo que hoy hay que volver a Betancourt, a volver a leerlo inclusive. Sí, estoy convencido de eso. Entonces, volver a leer, porque mucha gente en la izquierda, te lo digo porque hemos pasado por eso, criticábamos a Betancourt sin haberlo leído. Sí. Es decir, teníamos una posición muy ideologizada con respecto a Acción Democrática, incluso
Para nosotros los adecos, en aquella época, en la época de la universidad, los adecos eran los incultos. Y aquí estuvo Henry Ramos, ¿no? Sentado donde tú estás sentado. Y el primer sorprendido fui yo, por la formación de Henry Ramos. Un tipo muy formado, sí. Exactamente, pero durante mucho tiempo nosotros considerábamos que los adecos eran, bueno, qué sé yo, incultos. Es decir, que podríamos decir que eran incultos, pero resulta que no. Al contrario, es decir, tú lo sabes muy bien, y yo lo sé muy bien, y Francisco lo sabe muy bien, que mucha gente de la izquierda dice que ha leído tal cosa y tal cuestión, y no es verdad. Sí. A lo sumo se han leído las tapas. Sí, son currículos. O se han Para leído currículum. o comentarios con gente que sí lo ha leído y pasaban por el mundo como si hubiesen leído El Capital. Por cierto, Ibsen Martínez comentaba en estos días en un artículo que un tipo entró a un curso X, no sé si es en México o en Argentina, y les hizo cambiar la lectura del Capital del Fondo Cultural Del Económico Fondo Cultura Mexicano. por el del siglo XXI, pero era un problema de negocio. Ok. Negocio. Y además bien argumentado, y los hizo cambiar a todo el curso para que leyeran el del siglo XXI, que viene en 8 tomos. Sí, bueno, en sociología, yo estudié como 6 semestres en sociología, y ahí con el chato, Con Mariano. con Mariano, que le decíamos el chat, Mariano Rivera, que le decíamos el chato, tuvimos que leer los tomos, ¿no? Del Capital. Así del Capital, Claro, había que leerlo, no había forma. Sí, señor. Pero yo dudo, por ejemplo, que hay un economista del gobierno que haya leído El Capital. Lo dudo. Yo también. Yo no quisiera llegar a tanto, porque es que yo creo que en el gobierno al gobierno le hace falta un contabilista y también le hace falta un teórico marxista. Y fíjate tú, por ejemplo, que cuando tú lees algunos columnistas, descubres que hay algunos columnistas vinculados a Acción Democrática que escriben, pero si te preguntaran así de repente a alguien que pone la discusión en el tapete, ¿quién es el intelectual más importante de AD en el Estado? En el Zulia. En el Zulia, sí. Dime uno. No se me Una ocurre. figura que... No, a mí no se me ocurre tampoco. No se me ocurre. Yo creo que incluso hasta ahora... es que no los hay o no quieren decir que son adecos. Yo no sé, de verdad. Yo tengo la Tú que percepción. estás en el mundo universitario. Ve, dime. yo tengo la percepción de que hasta ahora había un poco de eso. De que la gente le daba pena. Después de la hecatombe, Vergüenza. de la broma, de No, todo el ataque. No, y cualquiera, porque si alguien me amenaza con freír Con freír la la cabeza, chico. Exacto. Pero hubo un poco de eso. Pero, por ejemplo, te digo una anécdota que tiene que ver con eso. En mucho tiempo nosotros en la universidad estuvimos enfrentados, sobre todo porque fue el periodo de Américo Araujo, ¿verdad? Con mucho poder en el estado Zulia, y nos tocó eso, confrontarlo con ellos, y fue duro en los términos políticos. Y en los términos universitarios. En los términos universitarios, pues en los términos no vamos a hablar de otra cosa. Pero en estos días, no, de unos años para acá, hemos venido teniendo una relación, incluso vamos y hasta jugamos dominó en casa de Manuel Marín y eso. Y Manuel en estos días, Manuel me dijo, Alexis, ¿cómo quedamos entonces? Si tú haces la mitad de lo que hiciste cuando nosotros éramos gobierno, estuvieras en la tumba, pudriéndote en la tumba, o estuvieras muerto. Me dijo, porque ustedes tomaron al gobernador Ismael Ordaz, es verdad. Nosotros tomamos al gobernador Ismael Ordaz en la gobernación, o sea, fuimos y Ismael lo dejó entrar, pero es que Ismael era oriental como tú. Sí, nos metimos y nos encerramos con él, casi un secuestro. Y bueno, y salimos de ahí, por supuesto, rodeados de los cuerpos de seguridad y hasta los tequetes que estaban afuera, pero no nos pasó nada, para ser sincero. A mí no me pusieron preso por eso, ni siquiera me dieron golpe. Y si tú se te ocurriera ahora, claro. Ahora, eso pasara ahorita, o sea, yo tuve unas consecuencias terribles, estoy seguro. Y Manuel me lo dice, como, ajá. Digo, no, pero es que yo estoy completamente convencido, a mí no me vas a convencer ahorita de que este gobierno es represor, pero terriblemente represor en comparación con Acción Democrática, por Dios. Pero como una cosa al margen, Alexis, oye, tú has cambiado bastante, ¿eh? Porque he leído también bastante. O sea que el problema... Lo que dice Arena. No, por eso... Lo que dice Arena, uno tiene que empezar a leer lo que antes... las referencias que uno antes hacía como consignas, ya no pueden seguir siendo consignas. Yo estoy de acuerdo contigo, estamos de acuerdo contigo. ¿Por qué crees tú que AD ha defendido tanto? No, pero déjame, porque yo esto no lo puedo dejar pasar por alto. Entonces quiere decir que la izquierda antes era poco instruida.
No, Pues leía poco, pues. No, yo creo que la izquierda siempre ha sido... Pues leía lo que sí, le convenía. Sí hay una característica de la izquierda que ha sido instruida. Es más, ustedes decían... Pero tú eres de izquierda. Yo me... Bueno, es que ya para mí... No, y eso pero ya el término izquierda pero no en sé qué aquel es. momento tú eras de izquierda. Ah, sí, no, y de la izquierda más pero radicalizada. me acabas de decir a mí que tú en ese momento no lo hacías porque leías poco. Ah, bueno, porque Ahora hacía he leído referencia a lo que dijo Arena. No leíamos, al contrario. Ah, O sea, no, ya. no leíamos al contrario. O sea que tú no habías leído en ese momento, no habías leído a Doña Bárbara. Ni No. Venezuela, política y petróleo. Doña Bárbara sí, pero como literatura. En términos políticos, Pero- yo pero- nunca había leído a Betancourt. Pero crítico de Sí. Doña Bárbara. No, crítico no, como un amante de la literatura. Porque ¿Cuándo soy amante de la tú te hiciste izquierdista por la familia o porque te convencieron acá en la Universidad de Zulia tus compañeros No, del movimiento me 20? viene de la familia. De la familia. No, yo cuando estaba en el movimiento 20 yo era de bandera roja. Ah, eras de bandera roja. Claro, el movimiento 20 había de gente de bandera roja, había gente de distintas, incluso había gente del macho metido ahí, estaba con nosotros, estaba con el MAGE. ¿Quiénes, por ejemplo? hermano, ¿Quién es para sacarlo? ya no, ya lo puedo decir. Y hay gente que de bandera que después fue del MAS. Y yo los conozco porque incluso hasta talleres les di, siendo de bandera. Pero fíjate tú, no en balde nosotros fuimos la juventud que estuvo con Luis Gómez, apoyándolo en su candidatura. ¿A quién buscó Luis Gómez en verdad? Fue al Movimiento 20 y nos reunimos con él y nos metimos en la campaña con él, con el difunto. Y no les ofreció nada. No, bueno, a mí no, pero me imagino que tiene que haber cosas que Eso se manejaban. cosas, claro. No, Cosas porque que es que- se manejaban. ahora, ¿por qué tú crees, Es más, Alexis? a mí me buscaban y querían que nos inscribiéramos en el MAS. Esa era la realidad, porque me lo dijo Egno. Sí. Nosotros queríamos que ustedes terminaran siendo del MAS. Mira, Alexis, Egno ¿por qué tú Chávez, crees- por qué tú crees que... hoy devenido encuestador, ¿no? Sí, señor. Sí. ¿Por qué crees tú que ha definido poco lo que hizo en el país? Su Porque legado. una parte importante de lo que hoy es la nación venezolana, es verdad, se le debe a Acción Democrática, ¿no? Sin lugar a dudas, infraestructura, mercado interno, consolidación de su mercado interno, consolidación del Estado Nacional venezolano, independientemente de los logros que hayan hecho los andinos en el poder, pero AD consolidó definitivamente el Estado Nacional venezolano, definitivamente. Ahora, ¿por qué AD ha sido tan poco, ha argumentado tan poco en la defensa de su propia obra? ¿Por qué crees tú que ha pasado eso? La percepción que yo tengo es que ellos, la división interna primero, ¿no? Vamos a poner, toda división golpea a un partido. Y Alfaro Cero fue terriblemente, le hizo mucho daño a Acción Democrática. En ese momento, vamos a hablar de ese momento, cuando estuvimos entre el golpe y el gobierno de transición de Velázquez, A Caldera. a Caldera, esa cosa. Alfaro Cero le hizo mucho daño a Acción Democrática, tanto como Caldera también se lo hizo a Copey. ¿Por qué? Porque ahí había una generación de liderazgos nuevos que fueron frustrados. Sí. Fueron frustrados por Alfaro Cero por un lado y por Caldera por el otro. Una pregunta, si Andrés Velázquez, en aquel momento que sacó esa alta votación, hubiese tenido la posibilidad de llegar al poder, ¿verdad? Y aunque el sí condicional no sirve para nada, sobre todo en historia y para análisis político, el fenómeno Chávez hubiese sido otra cosa. Se hubiera amainado. Exacto, hubiese sido otra cosa, pero El bueno. descontento los hubiera tenido otra. acontecimientos, claro. Entonces, AD, creo que lo golpeó primero la división, el liderazgo joven que venía impulsándose. Pero ¿cuál liderazgo joven? ¿El del MIR? Bueno, ahí está, en el liderazgo joven de Acción Democrática, ¿te acuerdas que estaba Claudio Fermín? Que venía de ser alcalde, tenía una... Sí, pero bien. una buena figura. Estaba Héctor Alonso López, lo mataron tanto que ya ni siquiera aparece, según me dijo Manuel Marín, está entre cosas personales y activando, pero no con la fuerza. Me imagino que puede que llegue ahora con esta... No creo que regrese. Bueno, pero lo que te digo es... Claudio está lejos de AD. Eso, sí, por eso te digo. Entonces, eso golpeó mucho. La política no es solamente racional, la política también es un estado anímico, ¿no? Y emocional. Y de emocional. Entonces, eso golpeó mucho a Acción Democrática, ¿verdad? Y quien estaba allí para conducir lo que era, Carlos Andrés estaba afuera y Alfaro Cero liquidado. ¿Verdad? Entonces, ese momento fue mucho. Entonces, como dijo Teodoro, eso se lo escuché yo a Teodoro en la Cecilia Costa.
Dijo, AD no tuvo, bueno, no tuvo, pero no tuvo en el contexto de la ¿Y situación. tú crees que de los AD? venezolanos recuerden la gesta de Acción Democrática pues, en defensa de la democracia y Bueno, además en la construcción de lo que de la Venezuela moderna? Yo creo que una amiga de Acción Democrática, hija de Rosa Semidey, ¿te acuerdas? Que fue dirigente de Acción Oye, Democrática. pero yo veo que tú estás metido, yo creo que tú tienes que estar en el jefe ideológico del CEIAD, chico. Porque lo que nombra, primero juega dominó con María Marín. De hace unos años para acá. Que pocos juegan dominó con María Marín. Bueno, pero ojo, pero también lo hace César Morillo, lo hace Enrique Vázquez, lo hace un poco de amigos míos o sea, que están allí. Fíjate cómo se está descubriendo las cosas. Pero es que ellos lo hacen. Y además no lo estoy entendiendo como una acusación, ¿no? No, en absoluto. No me estoy defendiendo. No, en absoluto. Tú validaste con la cuestión de los partidos. No validaste. Si hubiese validado, no tenía problema en validar por Acción Democrática, ni tampoco hubiese tenido, lo hubiese hecho por voluntad popular, pero no hubiese tenido ningún problema por hacerlo por AD. Ahora, ¿por qué? Porque es que yo parto de que ahorita el momento de este país es más que para un proyecto de un partido en sí, o de una candidatura, es para un proyecto de país. Yo creo que aquí hay que hacer un proyecto histórico, así como fue el Pacto de Punto Fijo. Aquí las organizaciones políticas, y ahí sí tengo ciertas críticas, no soy opositor de la oposición, sí tengo ciertas críticas a la MUD, porque creo que se ha devenido mucho en la cuestión electoral, la cuestión de los momentos, pero no en la construcción de un acuerdo de un acuerdo histórico, pues lo que se llama un acuerdo histórico, porque eso fue el Pacto de Punto Yo Fijo. pienso, Alicia, que bueno, yo creo que aquí hacen falta dos tipos de acuerdos. Creo que la MUD va encaminado a una parte de ese acuerdo, que es un acuerdo institucional. Es decir, ¿qué vamos a hacer con las instituciones de este país que se volatilizaron todas, se volvieron nada? Pues. Eso es una parte del acuerdo. Y la otra cosa es un acuerdo sustantivo por la democracia, por el desarrollo, por la recuperación de nuestra calidad de vida. Es decir, son dos dimensiones de un gran acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo de que es verdad, como le pongamos, el nombre que le pongamos, volvamos a poner pacto de Punto Fijo, pacto de Maracaibo, pacto de Mérida, pero hay que hacer un gran acuerdo nacional, incluyendo a sectores chavistas pro-democráticos. Por supuesto. Si en esa parte del chavismo no sé, tampoco se puede gobernar con durabilidad, porque el asunto es que haya un acuerdo durable para que sea gobierno de verdad. Pero es necesario un acuerdo, y es necesario recuperar la política y recuperar los partidos. Es decir, a veces yo critico a los opositores de la oposición, especialmente en las voces de María Corina Machado, en las voces de Marianela Salazar, de ese sector, porque de verdad su enemigo fundamental, y gozarían una bola si llegara a perder la MUD de las elecciones regionales. Estoy seguro, convencido de eso, porque diría, yo se los dije, yo se los dije. Bueno, porque es un poco lo que dice en estos días, conversaba por el WhatsApp con Casella, Antonio Casella, y él dijo algo que es... ¿También juega dominó Casella? No, tampoco he ido allá, pero sí tenemos mucha relación pues, de opinión, ¿no? Me decía, hay un problema con alguna gente de la oposición, que es que ellos creen que una conversación hay que ganarla de por sí. Yo estoy aquí para discutir y ganar, y si no gano, digo cualquier cosa y utilizo argumentos imposibles y para llegar a conclusiones imposibles. Entonces, hay gente en la oposición que está en ese tipo de cosas, que tienen que ganarle al otro, porque sí, no importa cómo, pero tengo que ganar. Pero en lo que tú me preguntabas la cuestión de AD, es porque la democracia no solamente, y por eso digo que si alguien tiene la autoría de firma por el triunfo de la democracia de este país es AD, ¿y por qué no lo explotó? Porque no salió a explotar eso. No ha salido. Bueno, ahora últimamente están en eso. Pero hubo en AD ese tipo como de quedarme, de no responder, de quedarme callado, ¿no? Ante todo lo que estaba. Porque la democracia no solamente es una cuestión, es un sistema político o una forma de concebir el Estado, de la organización del Estado. La democracia es un asunto de voluntad social. Es de voluntad social. Y aun cuando todo el proceso del golpe del 92 y después el del 27 de noviembre, el 2 de febrero y después el 27 de noviembre, aunque todo eso pudiera verse como una crisis de la democracia, así lo dice Manuel Caballero, que significó una crisis
de política, ese momento, la democracia en sentido neto se mantuvo. Se mantuvo, estaba allí. Y hay una voluntad de la gente, y eso no lo ha entendido mucha gente de los opositores de la oposición, de que la voluntad de la gente es salir de esto a través de procesos no violentos. Porque si algo se perdió en este país, desde 1903, cuando fueron derrotados las tropas que querían tumbar a Cipriano Castro, ¿verdad? Primero, ahí se acabaron las guerras civiles, fueron derrotadas las montoneras. Pero en el 36, a partir del 14 de febrero, me perdona que la historia en esto es tan importante, ahí se perdió otra cosa, que fue el miedo. Caballero lo pone como la fecha en que entramos al siglo XX, ¿no? Y yo comparto mucho eso, mucho esa cosa. Entonces, la democracia ¿Tú crees que es un asunto de voluntad social. ¿tú todavía crees que no hemos entrado al siglo XXI? Es decir, Caballero fijaba como fecha de entrada al siglo XX, el 14 de febrero del 36. El 14 de febrero del 36, sí, con la... ¿Tú crees que el chavismo nos ha retrasado nuestra entrada al siglo XXI? Y que nosotros tenemos temas y tenemos rémoras en el país que son propios más del siglo XIX inclusive. Sí, y yo creo que el chavismo nos regresó. Alexis, pero creo que nos regresó, porque nosotros habíamos logrado, imagínate, con la COPRE, con la reforma del Estado, con la elección de la con las leyes especiales, ¿verdad? Habíamos logrado un gran avance, ¿verdad? Y el chavismo retrotrajo todo eso. Y aunque la Constitución del 60 podría ser, en verdad, requería de una modernización, pues, esta tiene, así como incluyó muchas cosas en términos inclusivos, pues, de los indígenas, la mujer, ¿no? Los derechos, también trajo otras cosas muy terribles. Entonces, yo sí creo que el chavismo regresó al país, en todos los términos. Bueno, bien amigos, vamos a ir a una pausa y en un instante regresamos con ustedes y con Alexis Ardacia, que le vamos a hacer las preguntas de rigor. ¿Qué comes? ¿Otra más? ¿Qué comes? Si no vamos a ir a la pausa, yo sigo hasta la medianoche. Zanahoria no. Me encanta. Bueno, vamos a seguir. Amigos, seguimos con Alexis Ardacia. Estamos conversando con Alexis sobre el profesor universitario, un conocedor de la historia política del país, militante activo. Yo le preguntaba aquí en off a Alexis si él había votado por el chavismo, porque resulta que en estos días uno que votó por el chavismo escribió una carta que dentro de unos años será una carta memorable, que es Sumito Esteves. Mucha gente se enteró de las cosas de Sumito. Oye, verdad que es interesante, ¿no? Sí. La historia de Sumito Esteves, ¿no? La historia de Sumito sabía que él era hijo de... Sí. Sí. Entonces, aparte de cocinar bien, mucha gente votó por Chávez, y Alexis dice una cosa que la vamos a recoger nuevamente, que si los procesos políticos en el país se hubiesen dado como se venían dando, en el sentido de que ya había una buena parte del país que no negaba la obra de Acción Democrática y de COPEI, pero que ponía el acento en otras peticiones, en otros reclamos de la ciudadanía, y lo trató de expresar a través de Andrés Velázquez. Por supuesto, una campaña de Andrés Velázquez que salió muy buena, pero terminó aparatosa, pues sobre todo porque Andrés tenía un hombre allí que yo lo voy a decir por cariño, es un loco de atar, que es Pablo Medina. Pablo Medina, yo le tengo mucho aprecio a Pablo Medina porque es una suerte de coyote en la política. Porque Pablo Medina, chico, es capaz de destruir cualquier cosa, pues. Pero yo lo aprecio mucho a Pablo, ¿no? Y ojalá viniera a Maracaibo para conversar con él y decirle... Que lo aprecia. Sí, que lo aprecio mucho. Y Andrés pierde esa oportunidad, pero también el sistema no se dio cuenta que Andrés Velázquez era una suerte de válvula de escape. Sí. Y no le hicieron trampa, porque Andrés terminó mal, porque Pablo se puso a enfrentar ya de una vez a decir que iba a acabar con los militares y con una suerte de un avance de lo que iba a hacer Chávez. Eso trajo a Chávez. Pero sí se dieron cuenta, y en los trabajos que se han escrito sobre el tema, se dieron cuenta, pero ya muy tarde. Cuando lanzan esta muchacha Thais Peñalver, en su trabajo de los 12 golpes, las conspiraciones de los 12 golpes, ella señala que cuando vuelven y se dan cuenta que Chávez prácticamente tenía todo arreglado, apoyan a Salarremer, que si lo hubieran apoyado antes quizás otra cosa hubiera sido. Exacto. Pero quizás lo que se hubiese hecho también era aplazar
ese proceso. Arenas ha manifestado varias oportunidades que a Venezuela lo que le fallaba era que el golpe hubiese sido triunfante. Esos no hubieran durado mucho tiempo en el poder, a raíz de lo que hemos visto después de sus ejecutorias. Pero tú fuiste chavista, votaste por Chávez. Sí, claro. Y militaste con Chávez. ¿Y cuándo perdiste el interés? ¿Cuándo te diste cuenta que Chávez no era el hombre que decía ser? Bueno, en realidad, nosotros en el proceso por decirlo así, de organización del golpe, nosotros tuvimos informaciones en la universidad. ¿Ustedes sabían del golpe? ¿Cuánto fueron? Sí. Bueno, parece que todo el mundo lo sabía, menos Juan Carlos Andrés Pérez. Algunos dirigentes. Bueno, yo creo, en verdad, tienes razón, porque hay un escrito que yo hice que se llama las asimilaciones del Cabo Junepe, donde hago un poco eso de que el golpe lo sabía todo el mundo. Sí. Menos Carlos Andrés. En ese momento estaba de viaje, creo. Estaba en Suiza. Estaba en Suiza, en Davos estaba. Pero varios dirigentes teníamos ese conocimiento en la universidad. Varios dirigentes estudiantiles y andaban en eso. Pero ustedes no empuñaron las armas. No, nada. Y tampoco se reunieron con Juárez Cárdenas. No, con la esposa en ese momento. Que era la activista. Sí, y ella era empleada de la universidad. ¿Era empleada de la universidad en Cabima? No, creo que... No, ahora no estoy seguro, ahora me pusiste a duda. Pero era empleado de la universidad. Bueno, ahí hubo cosas, varias personas en la universidad sabíamos de eso. Claro, no sabíamos cuándo se iba a dar, ¿no? O sea que Gladys era golpista también. Cosa diaria. Andaba en eso, no puedo decir porque quizás es una acusación ahí, dice, bueno, me están diciendo golpista, están provocando que me llamen preso. Pero la verdad es que ahorita allanan la casa por cualquier cosa, por eso de la zanahoria te pueden llevar preso. Pero la verdad, Alex, es que todos los que participaron en el golpe, ¿cuántos fueron? Son golpistas. Entonces, bueno. Y no de golpe tocuyano. Ahora, para volver a lo que me dijiste, cuando algunas reuniones que se dieron aquí y se estaban haciendo las comisiones de enlace después del triunfo de Chávez, ¿verdad? Con el movimiento Quinta República, la gente, por lo menos la gente aquí en el Zulia, que estaban algunos gente de profesores de la universidad incluso, yo noté un discurso demasiado, no sé, revanchista con respecto a lo que había, y a lo que venía, ¿no? Eso me llamó la atención. Eso fue en el Hotel del Lago, una reunión allí. Salí de allí con muchas dudas acerca de el carácter verdaderamente democrático de lo que venía. Porque hay una cuestión muy importante. La Constitución es más democrática, la Constitución actual es más democrática que el ejercicio de gobierno. Sí. Es así. Entonces empezaba yo a ver una contradicción entre una cosa y la otra, pues en la serie. Entonces, y se lo dije incluso a unos amigos allá en Falcón, le dije, mira, yo creo que esto se está dirigiendo hacia un aspecto muy militarista del ejercicio de gobierno. Y en el 2002, cuando hubo todo eso de PDVSA, cuando el pito en la televisión, yo dije, no, ¿qué va? Ahí tú rompiste con el Ahí yo dije, esto sí que no. Esto a mí me parece que... ¿Y tú votaste por Gastón Parra cuando era candidato a rector y vicerrector, a tantas cosas que fue candidato a Gastón Parra? ¿Y qué sentiste tú, que a lo mejor fuiste hasta alumno de Gastón Parra, cuando Chávez en su presencia se daba el golpe, el golpe que se daba y el pito, y está con Gastón ahí, con aquella chaqueta negra que no lo olvidaré? ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, esa es una percepción que todavía tengo acerca de mucha gente de la izquierda en este país. O sea, me di cuenta que en verdad hay mucho fraude en el discurso de la izquierda venezolana, no sé si latinoamericana, creo que en general. Pero el discurso de la izquierda venezolana en general, ¿no? Con muchas excepciones, pues tú tienes que sacar de ahí a Pompeyo, a Teodoro, a varias personas, al mismo Américo Martín, y todo ese tipo, pero en general, y sobre todo de la izquierda radical, es muy fraudulento. Yo sentí que había un fraude. ¿Hay izquierda radical en Venezuela? Entre el discurso y el comportamiento que estaba viendo, y dije, bueno, ya va, esta es otra persona, chico. Y yo digo que incluso la propuesta del socialismo es fraudulenta. Fraudulenta en el sentido
en el sentido de la propuesta civilizatoria, pues hablando en términos sociales. La Ahora, propuesta civil es fraudulenta porque no permite la civilización. Al contrario, ataca la y civilización. no te han la llamado, rompe. y no te han llamado los adecos ahora que está por aquí hoy. Creo que está llegando Henry Ramos hoy a Maracaibo. ¿No te han llamado los adecos a que te incorpores más allá de las partidas de dominó? Bueno, Como teórico del partido, Yo- por eso preguntaba. yo allí tengo varios amigos, incluso de cuando estábamos en la universidad. Cuando estaba en la universidad era amigo de varios gente de Acción Democrática. Tengo mucha amistad con Nelson Jansen, que es el hijo de Néstor Cómo no, Jansen. muy preparado, De Nelson, sí. cómo no, muy bueno, además. Una buena persona, yo la llevo muy bien con él. Y tengo relaciones con ellos, he tenido conversaciones políticas con ellos sobre lo que estamos hablando aquí, sobre lo AD, porque yo le digo, ok, está bien, como describí, AD vuelve a gobernar AD, y Ramos va a ser, pero a gobernar ¿Y tú para crees, qué? tú crees ¿Para que, qué? tú crees que Ramos, ¿Y cómo tú vas crees a que Ramos gobernar? que ¿Qué está es lo por que vas a llegar, hacer? tú crees que Ramos pueda ser presidente de la República? Yo creo que sí, tiene muchas posibilidades. ¿Tú lo crees de verdad? ¿De verdad que Sí. lo ves? Y lo ves. No, Es yo, más, no, yo te pregunto. en primer porque- lugar, creo que está trabajando para eso. yo y te- en segundo lugar, creo que es potencialmente un. No, pero no candidato. creo que es una pregunta inocente. Yo te pregunto por si acaso. Para ir buscando como doy. Una rima, una cosa. Pero como el tipo va a estar aquí, la gente cree que va a pedirle cargo. Yo lo que estoy preparándome para cuando sea gobierno, yo sé la oposición. Y jugar Oye, ¿verdad que adelantado. Pero no es como la canción de Rubén Blades, que con uno conecta un 10. No. Mira, a AD le hace falta hoy revitalizarse teóricamente con respecto, porque uno ve con el reposo, ¿verdad? El intelectual eso que dice Francisco, nómbrame un intelectual adeco de la región, reconocido, y uno se pasea y digo, pero ¿cuál? ¿Quién? Y uno no encuentra, Sí. no encuentra. Fíjate que el que podía estar más cerca de la Acción Democrática es Américo Goyo y ahora es Pasión por Maracaibo. Sí. Imagínate. No, es que Américo Goya no puede ser. Bueno, pero Américo Goyo, Américo Goyo muy- es un intelectual zuliano de valía, de los muy, mejores. muy bueno, muy bueno. Y Probablemente uno de los pudiera mejores. ser un Pero es tan teórico. Américo que no puede ser de otro. Exactamente. Es tan Goyo que no puede ser adeco. Es tan Goyo que no puede ser de otro. Mira, pero es verdad, no le hace falta como un nuevo tiempo. Tieteri dijo que en Venezuela lo que hay es una dictadura socialdemócrata. Entre los desaciertos teóricos de Tieteri ha dicho semejante disparate. En Venezuela lo que hay es una dictadura socialdemócrata. Imagínate tú. Lo dice Tieteri en una de las entrevistas que le hicieron recientemente. Sí, claro. Sí, pero eso es para no reconocer, Que lo que ha para fracasado no el- echárselo a la sí, izquierda, sí. para no Entonces, anexárselo a la izquierda. pero ¿no crees tú que él necesita sentarse y decir, bueno, vamos a renovar teórica e intelectualmente este partido, porque las tesis que elaboró Betancourt con el plan de Barranquilla y lo formulado en Venezuela Política y Petróleo y en sus cartas, ¿usted cree las cartas Sí. de Betancourt? Hay que ajustarla a esta nueva Venezuela y al nuevo espíritu de la época. ¿Tú crees quién puede sentarse en AD para hacer eso hoy en día? Bueno, yo en el pienso Zulia que- no podemos nombrar ningún No, en el representante. Zulia ya Probablemente claro que no. te nombremos a ti de representante del Zulia en esa comisión. Bueno, yo creo que Ramos Alú, en términos políticos, tiene un discurso moderno con respecto a la acción democrática, a la Y tradición. además con respecto a mucha gente que dice que... Sí, sí, yo creo totalmente. que él tiene un pensamiento más. Ahora, con respecto a Adel, lo he conversado con los amigos, pues solamente le digo, mire, este es otro país. Es otro país, no solamente por el tiempo, ¿no? Es otro país con respecto a lo que ha vivido la gente en ese tiempo. Hay cosas que se han vivido en estos 18 años Sí, a que ver. te han conmovido además, ¿verdad? Y te han hecho salir cosas que nunca se habían visto. Entonces, Sí, y eso además te debe redimensionar. además de nuestra propia sociabilidad quebrada, ¿no? de, Es decir, de los valores. sí, exactamente. Es decir, hay demonios que se soltaron. Sí, señor. ¿Ves? ¿Tú crees que este país es racista? ¿Sí? Yo no lo considero en términos generales. Pero- o sea, puede ser pero- que hayan fenómenos racistas, Pero de Aristóbulo- racismo, pero no creo que Aristóbulo sea dice- racista. Aristóbulo dice que los chavistas y los, que los negros y los indígenas tienen que ser chavistas. Bueno, él se fumó la lumpia hace tiempo. Él se fumó la Pero lumpia hace en este tiempo. país, porque, Pero sí necesita, Arena, sí necesita eso, porque es una cuestión además del tiempo, de la época. El joven de ahorita es otro joven. Fíjate, ¿no te parece que una bandera como la libertad y la democracia esté de moda en este país? En el siglo XXI.
Bueno, porque... Es una cosa... Yo creo que es importante que la gente renueve sus encantos por la democracia, Sí. porque precisamente lo que no tenemos es eso. Lo que no tenemos es eso. Y yo creo que le hace falta a un partido como ADEO, como un Nuevo Tiempo. Lo tiene como inmanencia, Sí, pero no lo tiene... exactamente. Yo creo que aquí mucho de lo que ha pasado es responsabilidad nuestra también, del pueblo venezolano. Es decir, el pueblo venezolano ha sido muy irresponsable, de verdad, También. para decirlo menos. Pues. Sí. Pero yo creo que AD, un Nuevo Tiempo, necesitan de verdad formular un paquete ideológico, un programa ideológico Un programa. que le dé sustento a su propuesta. Es decir, que le dé sustento a un proyecto de país. Es decir, el proyecto de país no puede estar en el aire, tiene que estar sustentado sobre ciertos elementos Claro. básicos, ¿me entiendes? Es decir, el asunto mismo de derecha y de izquierda, que todavía hay gente del PSUV que llama la ultraderecha reaccionaria, que eso teóricamente hay que desmontarlo, y decir a la gente que ser hoy de izquierda es ser conservador. Claro, pues es reaccionario. Es ser reaccionario, Ser es reaccionario. mantener el status quo de estos 20 años que nos ha llevado a este Pero sufrimiento. mucha gente de la oposición también comete el mismo error. Y dice, no, esos son así porque son comunistas. Los chicos, esos son comunistas, ni son socialistas, ni son nada. Eso es, Claro, eso está, y lo que está instalado ahí en gran parte es una corporación delincuencial. Más o menos lo que está ahí. Que se salió de los ribetes ideológicos. No se inscribe solo, vamos a decir solamente, dentro del cauce ideológico. No, hay otras cosas. Sí, yo te entiendo. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, trato de resaltar siempre que lo que se implementa en Venezuela es eso, es socialismo. Es un poco para marcar de que es necesario otra dimensión ideológica sobre este asunto. Eso que está aplicando Maduro y compañía y lo que aplicó Chávez es socialismo. Es socialismo. El socialismo no es otra cosa sino eso que han aplicado. Sí, sí. Porque es necesario realmente ubicar esta cuestión. Ahora, ¿qué opinas tú de que Maduro dice que hay que poner, ya hay que buscar 3 en 1 para aplicar los fusiles? Hay que aceptarlo, ¿no? Porque el imperio viene, definitivamente. Bueno, lo que decía Francisco cuando yo llegué, yo creo que son cuestiones de temor, de miedo. ¿Tú crees que tiene miedo Maduro? Sí, yo creo que el tipo está totalmente amarrado a la disposición de los militares, del partido militar, como decía en los años 40, decía el partido militar. Entonces, Pero yo creo que hay que decir que hay un partido militar en Venezuela ya, que está en el gobierno. Fíjate además. tú, por ejemplo, que Porque ayer, hay un partido militar. ayer revisando un libro que me regaló Ronald Rodríguez sobre lo de que Quito por Suetonio, uno de los grandes historiadores, uno de los reconocidos padres de la historia, sobre los 12 Césares. Estaba viendo a Claudio, que fue sucesor de Calígula. Y entonces el primer tipo que le da dinero a la Fuerza Armada, que le da dinero así abiertamente, pues, que los compra, fue Claudio, para asegurarse de una vez el poder, ¿no? De allá en adelante los Claudios y los Han claudicado. Lo han venido haciendo, ¿verdad? A la Fuerza Armada o la tienes contenta con prebendas, o la tienes contenta con las comisiones, o simplemente le das dinero como hizo Claudio en el Imperio Romano porque les das dólares a 10. Eso es una obscenidad. sí. Es una obscenidad que una candola. Ayer fueron a comprar huevos y estaba en 40.000 bolívares. Yo dije que 36, mira, No, está en 40. Ya está en 40.000. Sí, 40.000. Una gandola de gasolina de 91 octanos, de 36.000 litros, vale 36.000 bolívares. Un cartón de huevos tiene más valor, más precio, perdón, que la gandola de gasolina. Y si usted le pone los 10 bolívares que hay que pagar por $1, cuando todo el mundo sabe que anda en 23 o en 24. Entonces esto es Pero una... un negocio. Ahora, la pregunta es, Alexis, ya porque estamos terminando el programa, si eso es una cosa que se sale, por ejemplo, como cuando aquí hay un amigo, un compañero nuestro, que cuando se le desorbitan los ojos, hay que coger palco, compadre. Primero son unos ojos gigantes, desorbitados, imagínate tú, y inyectados en sangre. Bueno, si eso, oye, lo tenemos visto, lo vemos así, ¿por qué es que la gente, uno no siente de verdad la molestia a la gente? ¿Será que todavía hay suficiente ingreso como para seguir Yo creo que la gente está molesta, Francisco, de verdad. Yo creo que está muy molesta. ¿Qué tan muy molesta? indignada, sí, pero está irritada. ¿qué tan molesta más o menos? Bueno, tan molesta que yo creo que
el gobierno va a perder unas 16 gobernaciones. Bueno, pero gana 7. Gana 7, pero gana 7 ¿en qué parte? Y por ejemplo, mira tú, gana 7 donde su clientela es satisfecha. Pero pero ganará el Zulia. No creo. ¿Tú crees que gana el Zulia? No creo que gane. Bueno, pero ¿cómo la va a ganar? Si es que aquí la gente me preguntaba, oye, Francisco, ¿por qué no haces un concurso en el programa y le preguntas qué hace usted cuando viene el bajón? Ya es una cosa normal. Sí, ya el bajón ya está incorporado a la vida nuestra. Yo tengo el bajón como el experimento de Pablo. Cuando viene el bajón voy corriendo a sacar la cuchilla, como decía mi abuelo. Pero por eso, pero eso es socialismo. Lo malo, el socialismo se basa en eso, en acostumbrarte a que te acostumbres a la. Bueno, pero la fíjate tú lo ¿no? siguiente, los bajones no son entre un periodo entre las 11 y las 3 de la tarde. Entonces uno en tu sector. En mi sector. En tu sector, sí. Entonces resulta que yo me dijo un tipo de entre las 11 y las 3 de la tarde no se te ocurre aprender nada. Entonces, bueno, que queden algunas cositas, no puede parar. Pues. Oye, y entonces yo no sé qué hacer. Yo ando caminando entre 11 y 3 de la tarde, yo camino muy desesperado. Mi mujer cree que yo estoy loco y la gente le dice que... Te dice la cosa, Francisco. Bueno, pero también es eso. Mi mujer cree que yo estoy loco y mis hijos me han abandonado. Se fueron de la casa. Porque allí que no puede vivir con un loco. Y he notado que el perrito que hay en la casa, que era un también perrito. También te abandonó. No me ha abandonado todavía, pero me mira con unos ojos que ya no son ojos de perro. Yo lo he visto ladrar cuando te ve y hace... ¡Au! Ese es como un adiós. Entonces digo yo, oye, ¿no será posible que nos reduzcan el tiempo? Que nos digan, la cosa va a ser entre la 1 y las 2. Oye, uno más o menos prepararse. No, chicos, de 11 a 3. Y es que de 11 a 3 tú tienes que estar preparado porque no sabes cómo hacer para que si tienes un ventilador. Y entonces corre. Entonces, así no se puede vivir. Entonces, si así no se puede vivir, ¿cómo es que estos señores, como Arias Cárdenas, que ganan unas elecciones en el Zulia, de verdad? No lo entiendo, es que no lo entiendo. Bueno, sí, yo no logro comprender esto. Arias está encadenado a la gestión de Maduro. Pero está bien, su propia gestión no es una gestión buena. Fíjate que Arias lo que reivindica es la cría de camarones. Sí, como si el camarón no se lo llevara a la corriente cuando se duerme. Sí. Mira, yo sí creo que la gente está muy molesta. Claro. Lo que pasa es la forma de manifestación. La manifestación de eso es lo que mucha gente le desespera. Mira el giro que ha dado la gente con respecto al proceso electoral del 15 de octubre. Puede ser que la abstención. En esos procesos siempre vota del 55 al 60%, no vota más. Sí, es verdad. Es decir, hay una abstención histórica ahí del 40% o más. Pero la gente ha dado un giro con respecto a eso, y a los que antes pregonaban la abstención para castigar a la MUD han quedado solos, hasta el punto de que hoy María Corina dice, yo lo llamo a la abstención, ¿sí? Pero reivindica que la calle sea mucho más importante que el acto electoral. Es decir, sí, pero no. Es decir, yo lo llamo a la abstención, pero bueno, pero ustedes saben, pues esta gente es traidora, pero han quedado solos, poco a poco han quedado solos. Aristigueta Granco ha hecho silencio en las últimas semanas. ¿Quién es ese? Aristigueta Granco, sí, es un dirigente antiguo, creo que era de Copey, y es en Venezuela. ¿Aristigueta? Granco. El señor suegro de la señora Nitu Pérez Osuna también ha hecho silencio. La propia Nitu Pérez Osuna ha hecho un poco de silencio. Se mantiene hablando María Elena Salazar y Carlos Blanco por su columna. Bueno, también es porque cuando uno habla, por ejemplo, a nosotros no nos pagan aquí mensualmente y dejamos de hablar. Una vez que llega la remesa, entonces no voy a hablar. Por ejemplo, el que nos paga a nosotros, él sabe cuándo nos tiene que pagar. Entonces cuando él no paga, nosotros hablamos poco. Pero entonces él llega. Ya yo sé que tengo que hablar el otro día. Eso le pasa a todo el mundo. Pero mira, hay una cosa. La gente, hay ahorita, ¿verdad? Y a partir de los últimos meses hubo ese proceso de la gente de echarse para atrás y toda esta discusión interna del mundo genera, por supuesto, eso. Pero la voluntad, como la democracia, yo insisto, la democracia es un asunto de voluntad social. Entonces eso está inmanente en el venezolano. En la medida que se va acercando el proceso, la gente se va animando porque lo tiene como, es la solución. El venezolano tiene clara que esa es la solución, que la solución es un proceso pacífico. Y lo pacífico es eso, ir a votar, ir a manifestar. Tanto es así que el régimen, ¿verdad?, hace todo lo posible porque no se manifieste esa voluntad. Todo lo posible. Para que haya abstención, para que la gente no manifieste la voluntad. Pero eso es inmanente en el venezolano. Pero si tú descubres, por ejemplo, que el gobierno... ¿Cuándo que hubo abstención fuerte, Francisco? Cuando la MUD lo llamó.
¿verdad? En el proceso de las elecciones de diputados del 2005. El 2005. La misma MUP llamó a eso, ahí hubo una abstención fuerte, pero a partir de allí, los procesos de abstención siguen siendo los históricos, pero han respondido. Y yo creo que en la medida que pase el tiempo... Una última cosita, Lacey, ya sí nos tenemos que ir porque tenemos que ir a la radio ahora. ¿Por qué salieron tan mal Voluntad Popular y Primera Justicia en la escogencia de los candidatos que favoreció, a gobernador que favoreció tanto a Acción Democrática? ¿Por qué salieron tan mal? Rapidito que están... Son dos cosas. En primer lugar, hay algunos estados donde Voluntad Popular y Primera Justicia no lograron acuerdo. Y esa coyuntura la aprovecha Acción Democrática. Eso es un factor. El otro factor que es allí es que es evidente que Ramos Alú es un tipo muy ducho en las negociaciones y en hacer, pues es ducho en eso. En hacer política. En hacer política, es más maduro, eso hay que reconocerlo. Pero ya con esto último, amigos, no queda duda que el próximo que juega dominó soy yo. Nos tenemos que ir, pero esos compañeros, esa pareja de lo que me nombraste, revisa bien. Nos tenemos que ir, amigos, porque el tiempo se nos acabó, pero mañana regresamos con ustedes. Ojalá que sea con Henry Ramos, que va a estar en Maracaibo hoy y mañana. Viene a Maracaibo y va a ir a Perijá, a donde está el Toto Márquez, el Díscolo Márquez, el causante de muchos llantos. Va a estar con Henry Ramos y seguramente Ramos vendrá a contarnos a nosotros quiénes dejaron de llorar en el Zulia y quiénes van a llorar a futuro. Me cuentan que los Camarones ya se acaban de ir para no quedarse dormidos, porque Camarón ido, Camarón a salvo, pero Camarón dormido, Camarón comido.